Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta de Ecuador, quien preside la Comisión de Fiscalización. Continúan dándose en Ecuador casos que llaman la atención, licenciado Villavicencio. 2 incendios se han dado en medio de los escándalos de corrupción en Puerto Viejo: medicinas caducadas, ausencia de inventarios, quirófanos dañados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un tema que también le preocupa a usted. Iniciemos este diálogo con su comentario e informaciones al respecto. Bueno, sí, es sorprendente que en menos de 15 días se hayan registrado 2 incendios en la misma institución. Me refiero al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de Puerto Viejo, y justamente afectando áreas que están vinculadas a la operación del hospital de Puerto Viejo. Anoche, horas después de que el incendio estaba controlado, he recibido una serie de documentos por parte de funcionarios del sistema hospitalario de Manabí, de Puerto Viejo en especial, que dan cuenta de graves hechos de corrupción en el Seguro Social de Puerto Viejo. Como he mencionado en mi red social, tengo documentos que confirman que existiría gran cantidad de medicina caducada, compra excesiva de medicamentos, la ausencia de inventarios y registros de los equipos y de los medicamentos en esta área que justamente fue afectada por el incendio. También he recibido videos que confirman cómo se encuentra en el estado grave en que se encuentran quirófanos, lo cual confirma la existencia de estos hechos irregulares. Justamente por eso le he pedido anoche a la fiscal general. Es decir, ese es el procedimiento que estamos llevando adelante. Por eso también fue la reunión ayer con la doctora Diana Salazar, para poder actuar de forma coordinada en esta lucha en contra de la corrupción. Lo que estamos viviendo en la seguridad social del Ecuador es un tema realmente impresentable. Esto, licenciado Villavicencio, no es sino una de tantas aristas de este sistema corrupto de salud y además ineficiente, que es materia de preocupación también del gobierno de Guillermo Lasso. Exactamente. Por esa razón, ayer también estuvo presente en la reunión con la señora fiscal, la colega legisladora de Creo, que es vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, y supo transmitir a la fiscalía la voluntad del gobierno del presidente Lasso de actuar en forma coordinada y pedir a todas las instituciones y a la sociedad civil que actuemos de forma coordinada en esta cruzada contra la corrupción y la impunidad. No podemos tolerar que este sistema podrido de que tomó control estas mafias, que tomaron control del sistema hospitalario, no solo del Ministerio de Salud Pública, sino también de la Seguridad Social, pretendan eternizarse en el control. Por esa razón, nosotros estamos como Comisión de Fiscalización exigiendo a todas las instituciones, en este caso de salud, que queremos ser parte de los procesos de licitación y convocatoria a adquisición de medicamentos y equipos en el sistema hospitalario, porque el país tiene que estar atento a estos procedimientos que continúan ya durante 15 años en el país. Licenciado Villavicencio, otro de los temas relacionados que quizás debería considerarse, ser tomado en cuenta, y tiene que ver con algunos cuestionamientos que hace el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana en un diálogo mantenido por estos medios con el doctor Carrasco. Él manifestaba que son los mismos funcionarios los que se encuentran especialmente en los mandos medios desde hace 14 años en el Ministerio de Salud, y él hacía un llamado y literalmente decía que las nuevas autoridades deberían hacer un barrido de estos funcionarios, quizás con la intención de empezar desde cero y limpiar precisamente todos estos hechos que el país ha venido conociendo, sobre todo en estos últimos años, y que a propósito de la pandemia se han destapado. Y yo le voy a ser radicalmente sincero. Cuando hablé con el presidente Lasso, le comenté
cómo funcionan estas estructuras delictivas en todo el Estado. Por eso el presidente Lasso, en una entrevista pública, dijo, en el caso del sector petrolero, que iba a barrer con la corrupción en Petroecuador. Esas expresiones del presidente Lasso tienen que llevarse a la práctica y en todo el Estado. El 70% de mandos medios, es decir, los que controlan el sistema de contratación pública en todas las instituciones, está vinculado al correísmo. Son ellos. Por eso a mí me empieza a preocupar que el gobierno del presidente Lasso empiece o continúe ubicando en puestos de dirección justamente a estos funcionarios que son parte de las estructuras delictivas que queremos erradicar. Aquí no se trata de perseguir, aquí estamos hablando de un crimen organizado, de delincuencia organizada que se tomó el Estado desde hace 15 años y tiene que ser expulsada de todas las instituciones públicas. Vamos a ver lo que pasa en Petroecuador en los próximos días. Pero en el sistema de salud, lo que usted dice y lo que dice la Federación Médica, lo que dicen los galenos, lo que dicen las organizaciones, los funcionarios de base de los hospitales públicos y del Seguro Social es cierto. Hay mandos medios que están ahí 14 años y son parte de una estructura delictiva. Así es que la única posibilidad que tiene el gobierno del presidente Lasso para luchar en serio en contra de la corrupción y la impunidad es barrer con esta gente. Da la impresión, licenciado Villavicencio, de que la red que implantó el correísmo está tan introducida en todos los segmentos de la administración pública que desborda este intento de organización inicial de Guillermo Lasso. De allí los nombramientos recurrentes que se están dando. Recién hablábamos con Roque Sevilla, exalcalde de Quito. Él comentaba sobre el caso de Jorge Yunda y hablaba también de esa presencia, de esa omnipresencia, diríamos, del correísmo tanto en el municipio como en la prefectura de Quito, y esto aparentemente sucede en los distintos estamentos de gobierno. Cuéntenos ya en términos más generales, licenciado Villavicencio, cómo va su gestión en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Hemos conocido de centenares de excitativas, de pedidos de información, de contactos también con otros legisladores para ir vislumbrando ya la materialización de juicios políticos en la Asamblea. ¿Cómo va su trabajo? Bueno, no hemos descansado, a lo mejor generamos envidia y coraje, y está bien. Creo que somos el único despacho de la Comisión de Fiscalización que estamos trabajando de forma presencial, no paramos. Solo en el tema petrolero he hecho 80 pedidos en el marco de la corrupción llamada Petrochina, Gumbor y Vitol. El objetivo es completar la información que no alcancé desde periodismo e investigación. Ayer le he planteado a la fiscal Diana Salazar, que tiene abierta la indagación previa por este caso, que complementemos el trabajo. Estoy hoy mismo, ayer acabo de enviar al Procurador General del Estado una notificación para que en forma absolutamente responsable proceda a iniciar las acciones de repetición, los juicios de repetición en contra de los responsables de este latigazo económico al Estado ecuatoriano, al país, que significan estos laudos arbitrales en contra de Ecuador, en el caso Perenco, Burlington y Petrobras. Colegas periodistas y amigos que nos escuchan, no solo es que vamos a pagar $400 millones en los próximos 60 días a Perenco. Acabamos de pagar hace apenas un año $500 millones a la compañía Petrobras por un hecho similar, que nace ¿de qué? De una acción irresponsable del expresidente Correa, del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, de su ministro de Petróleos de esa época, Galo Chiriboga, y del presidente de Petroecuador de esa época, Luis Jaramillo, quienes de forma irresponsable modificaron la ley 42 para subir las ganancias extraordinarias del Estado al 99.1. Aquí quiero decirles algo. Si ustedes leen lo que dijo este irresponsable expresidente hoy prófugo, dijo, no, nosotros subimos al 99.1 solo para asustarles a las compañías y para sentarles a negociar los contratos. O sea, no puede un presidente de la República emitir un decreto para asustarles a las compañías. ¿Qué hicieron las compañías? Asustaditas fueron al CIADI a hacer cola y nos presentaron varias demandas y ahora nos están pagando una factura. Yo les pido a los ecuatorianos
que por favor entendamos y reflexionemos lo que significa pagar $400 millones en época de pandemia, cuando no tenemos siquiera para pagar un médico. Ellos tienen que pagar, por eso es urgente lo que le he dicho al procurador del Estado. Tiene que iniciar las acciones de repetición para que Correa, Glass, Mera, Chiriboga y los otros responsables de estas acciones improcedentes paguen de su bolsillo lo que ahora le toca pagar al pueblo ecuatoriano. Entre los diversos aspectos de su preocupación, licenciado Villavicencio, ha trascendido también lo que está sucediendo en el interior de la Asamblea. Usted habló de Piponazgo allí y de que se iba a trabajar en ese tema, pero también a través del portal Periodismo de Investigación se ha publicado un reportaje sobre un grave perjuicio en un proyecto de ampliación de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Entre varias cosas que se cuestionan allí está el dinero. Hay 12, 13 millones de dólares que no se explica en qué fueron invertidos. ¿Cómo marcha esa investigación? Es tan sorprendente todo lo que ha pasado, y más sorprendente es el silencio. Nadie, ni siquiera algún periodista y mucho menos un legislador durante estos últimos 10 años se atrevió a poner una palabra, un verbo, un adjetivo sobre este tema. Entonces es impresentable que la principal función del Estado no se dé cuenta de cómo está funcionando hacia adentro. O sea, si yo vivo en una casa que está podrida, que está cayéndose, tengo que gritar, ¡hey, se está cayendo la casa! Pero fueron tan irresponsables los legisladores, ¿sí? Espero que no sean todos los actuales, que jamás investigaron este proyecto fallido que nació y fue liderado por el expresidente de la legislatura, Fernando Cordero. Fue el arquitecto de esta tragedia económica, el que inició este proyecto, que costaba $24 millones el año 2010. Pero vea usted, este proyecto contemplaba, por ejemplo, que los edificios de la Corte Nacional de Justicia, que estaban contiguos al Parlamento, sean remodelados para que ahí funcionen los 137 despachos de los legisladores. Pero vinieron unos señores confabulados con el alcalde de ese entonces, Augusto Barrera, y derrocaron los edificios y no construyeron nada, y todo eso le costó al país, a la legislatura, $14 millones. Han pasado más de 10 años y no existe el complejo arquitectónico de la Asamblea Nacional. Por eso es que ahora, cuando vean dónde trabajan los legisladores, hay 3 o 4 edificios que están dispersos en la ciudad de Quito, donde están operando los despachos de los legisladores. Ahora el proyecto se ha disparado en 10 años a $77 millones aproximadamente, y apenas se ha ejecutado un 44%. Esto yo tengo todo, no sé si los ecuatorianos me dicen, tiene razón, señor Villavicencio, de investigar, pero al menos yo creo que sí tengo razón. Los ecuatorianos tienen que saber cómo así se ha permitido esto. Entonces, ese es mi trabajo. Yo sé que algunos están molestos conmigo. ¿Qué hace este Villavicencio investigando hacia adentro? Y están más molestos porque en las anteriores administraciones el presidente de la legislatura tenía en su mano, en su puño, la capacidad de firmar la contratación de 518 empleados. ¿Se dan cuenta ustedes? 518 empleados fueron contratados por decisión del presidente de la legislatura. Estoy hablando de estos contratos fuera de los asesores y asistentes de los legisladores, que son 4, ¿no? 2 asesores y 2 asistentes, que está bien, se necesita para trabajar. Pero al margen de esas contrataciones, el presidente de la legislatura prácticamente manejaba un ejército, un ministerio. Entonces yo lo que le he pedido a la presidenta de la legislatura, y creo que ha empezado ya a suspender estos contratos, es que estas partidas, en esta época de crisis, por favor, que pasen a convertirse en partidas para médicos, enfermeras, profesores. Licenciado Villavicencio, así vamos a dar ejemplo, digo yo. de estos ¿sí? días en las pequeñas y en las grandes cosas.
Licenciado Villavicencio, de estos pocos días que está usted ya trabajando al interior de la Asamblea Nacional, ¿cómo percibe usted? ¿Que considera que en esta coyuntura política y lo que podría verse en un corto y mediano plazo, existe la voluntad política de efectivamente apoyar los procesos de fiscalización, sobre todo cuando pensamos que muchos de ellos apuntarían casa adentro? Podríamos entender o suponer que podrían surgir precisamente del interior de la legislatura instancias que intenten bloquear algunos procesos, y no solamente dentro de la legislatura, sino en todos los otros ámbitos en los cuales usted ha intervenido, sobre los cuales usted está investigando, y como ya había manifestado hace un instante, en la gran mayoría de los mandos medios e instancias estatales y gubernamentales hay funcionarios del correísmo, que es uno de los momentos políticos del país que usted investiga. En estos días, ¿cómo ha percibido usted el apoyo a los procesos de fiscalización en esta exigencia profunda de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, de combatir definitivamente la corrupción? Mire, yo he asumido con responsabilidad mi cargo, conozco cuáles son mis obligaciones y mis derechos como legislador, sé el poder que tiene un legislador y lo estoy ejerciendo. Es decir, si les molesta a los colegas legisladores y a los partidos políticos, mejor, porque eso lo que hace es confirmar que son parte de la vieja política. Lo que me siento yo bastante bien, muy bien, es que la sociedad que me eligió, incluso los que no me eligieron, me apoyan y apoyan esta gestión. Mire, si yo tengo minoría en la Comisión de Fiscalización, yo llevaré estos casos a la Fiscalía General del Estado. Es decir, a mí no me importa que al interior de la Asamblea estos casos no tengan mayoría. Incluso si me votan de la Comisión de Fiscalización, pues para mí será un honor, pero seguiré como legislador investigando, porque nadie me puede prohibir. Hoy un legislador puede tranquilamente pedir toda la información que quiera, no necesariamente a través de una comisión o de la presidencia de la Asamblea. Es decir, todos los legisladores tenemos el poder suficiente para investigar y luchar contra la corrupción en micro y macro espacios de la vida pública. Yo por eso les digo a los compatriotas, confíen, va a ver que ese trabajo va a dar resultados, ya está dando resultados, y saludo la decisión también de la fiscal Diana Salazar de poder coordinar, porque mire, hay casos que la Fiscalía investiga en su ámbito penal, pero que no necesariamente se quedan en el ámbito penal, tienen que, por ejemplo, ser investigados en cuanto a las responsabilidades políticas, como son los contratos, por ejemplo. Y lo propio, nosotros estamos recibiendo en la Asamblea decenas, centenares de quejas de gente humilde, que a veces no identifica bien cuáles son los alcances de la Comisión de Fiscalización, etcétera. Entonces hemos acordado con la Fiscalía derivar estos casos que son de orden penal hacia una unidad de la Fiscalía General del Estado. Miren que eso se puede hacer así de forma bonita, armónica. Es la primera vez en 15 años que el presidente de la Comisión de Fiscalización se reúne con la Fiscal General del Estado, y no para perseguir a los disidentes, sino para perseguir a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Licenciado Villavicencio, realmente que la situación es deplorable. Estamos escuchando al presidente Lasso llamados al sector privado para que aporten para comprar vacunas para Ecuador. Para el sistema de vacunación, ¿cuánto requiere Ecuador? 300 millones de dólares, quizá 400 millones de dólares que el Estado no lo tiene en efectivo como se le exige, y no tiene las posibilidades de conseguir, pues los problemas son demasiado. En medio de esto usted se ha referido ya a los diversos perjuicios, a unos pocos de ellos, entre ellos está este problema con Perenco, que le obligará a desembolsar al Estado ecuatoriano 400 millones de dólares o algo más. Estamos con la amenaza de Coca-Cola Sinclair, otros 400 millones que se pueden perder en las obras de captación de esta central, sin posibilidades de que un seguro cubra. Y allí nos preguntamos en dónde quedaron los millonarios contratos que año a año se fueron entregando a Seguros Sucre. Y por el orden, podríamos pasar por una decena de casos con problemas millonarios en este listado interminable, y se sigue semana a semana sacando nueva basura debajo de la alfombra. La pregunta que quisiera hacerle dentro de todo esto, ¿hay alguna posibilidad, alguna esperanza de que se recupere algo de lo robado y perjudicado al país?
Ese es el punto doloroso. A uno le duele el hígado y el estómago cuando usted está diciendo exactamente el país necesita más de 300 millones de dólares para comprar vacunas, para inmunizar a su gente, para que podamos trabajar, reactivar la economía, pero estamos obligados en 60 días a pagar 400 millones de dólares por una irresponsabilidad de estos exgobernantes que amenazan todos los días. Ahora son una fuerza política y siguen siendo una fuerza política que amenaza y presiona. Esto no puede continuar. Por esa razón es que yo estoy muy empeñado en las investigaciones, justamente orientado a lo que usted plantea, a identificar la ruta del dinero mal habido, porque aquí no sacamos mucho, teniendo a una gavilla de delincuentes de cuello blanco en la cárcel, sí, otros queriendo suicidarse, con todo respeto y dolor, mientras no logremos identificar dónde están las fortunas que se llevaron. Ese es el tema de fondo. Y ese es el acuerdo también con la Fiscalía. Unámonos para identificar la ruta del dinero. Y también el presidente Lasso tiene que cumplir con su planteamiento de campaña de traer a una comisión modelo CICIG de Guatemala, a la Comisión de Naciones Unidas, para que facilite este proceso de investigación, lucha contra la corrupción y también la identificación dónde está el dinero. Una pregunta final, parcialmente le respondió ya y le preguntó Rosana hace pocos instantes. En Ecuador se habla mucho de esos poderes fácticos, muchos de ellos ocultos tras las sombras. ¿Cómo está sintiendo usted la presión en su trabajo en la Comisión de Fiscalización? ¿Quiere que le cuente? Bueno, se aproximan, ¿no? Mandan señales, pero no se arriesgan, no se atreven, porque saben que conmigo no pueden. Pero sí, estoy recibiendo ese tipo de presiones, pero saben que conmigo no pueden. O sea, si mañana quieren sacarme de la Comisión de Fiscalización, sáquenme, pero yo no me voy a quebrar. Me pueden doblar, pero yo no me voy a quebrar. Yo ya he nadado en Amazonas, no voy a morir en la orilla, créanme. Gracias, licenciado Villavicencio, y sigue adelante con ese trabajo. Han escuchado al licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta de Ecuador, presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.